patogénica, pues debemos de hacer estudios de funcionalidad y irnos a analizar el ARN mensajero y la proteína para ver si efectivamente esa mutación hace que la proteína sea funcional o no. Bueno, aquí he intentado correlacionar la clínica con las mutaciones que hemos encontrado. Hay un contraste entre la homogeneidad clínica más o menos todos los pacientes presentan alteraciones en las mismas estructuras. No es clínicamente, si las cogemos como bloque, las displasias ectodérmicas hipohidróticas asociadas a EDA no son muy diferentes unas de otras, pero lo que sí que hay es mucha heterogeneidad genética. Cada familia presenta una mutación diferente. Solamente hemos encontrado 2 familias que tienen mutaciones repetidas. Son las que están con el círculo. Y luego también, en cuanto a qué mutaciones son más severas, pues como antes nos decía el doctor Ramos, cuando la proteína se trunca o cuando la proteína se altera el marco de lectura y da una proteína totalmente anómala, pues la severidad es mayor. Pero no siempre es así. Recientemente se han descrito algunas mutaciones que, siendo mutaciones missense, como por ejemplo la que está subrayada. Bueno, se han descrito que algunas mutaciones son críticas. Bueno, una mutación más crítica que otra en la displasia hipohidrótica, pues suele ser una mutación que afecta a la capacidad de sudar, da hipohidrosis o anhidrosis, porque la falta de regulación térmica es la complicación más grande que tienen estos pacientes. Resumiendo, pues en este gen hemos encontrado el 89% de las mutaciones, presenta un alto espectro de mutaciones, no hay recurrencia entre ellos. No hemos encontrado, como otros autores, mutaciones en el codón del aminoácido que se une a la membrana. La mayoría de las mutaciones la mayoría de las mutaciones que hemos encontrado están descritas, pero 8 de ellas no se han descrito. Parece que hay puntos calientes de predominancia de mutaciones en los exones 1, 5, 8 y 9. No hay correlación genotipo-fenotipo de momento y no variabilidad fenotípica. La importancia de diagnosticar estos pacientes, como también ha contado antes la doctora Ballesta, radica en la posibilidad de que estos pacientes puedan ser tratados con un fármaco, una proteína recombinante que podría revertir la función podría restaurar la vía. Y actualmente, como nos han contado, pues es un estudio que está pendiente de terminar de analizar porque está en ensayo clínico fase 2. El segundo gen del que vamos a hablar es del EDAR. El EDAR es un gen que contiene 12 exones. Hemos encontrado 3 mutaciones, 3 variantes patogénicas. Si la mutación está en el dominio extracelular del receptor, da lugar a las formas de displasia ectodérmica autosómica recesiva y son formas mucho más severas. Aquí está el genotipo de los 3 pacientes. El primer paciente presenta 2 mutaciones y los pacientes segundo y tercero tienen forma más leve y se ha encontrado también que los progenitores presentaban la misma mutación. ¿Vale? El 10% de los pacientes de nuestro estudio con mutaciones presentaban mutación en este gen. Tampoco se observa variabilidad en el fenotipo, salvo en la diferencia entre que sea la forma autosómica dominante o recesiva. El tercer gen analizado, la proteína que se asocia al receptor, es un gen que se encuentra mutado con muy baja prevalencia. Nosotros hemos encontrado en 2 de los pacientes la misma alteración. Era una alteración que da lugar a un cambio de un aminoácido serina por una fenilalanina y que había sido descrito como causante de oligodontia.
Pero nuestro paciente resulta que en el que encontramos esta mutación clínicamente presentaba pues una mayor severidad porque también tenía hipohidrosis. En él vimos que es que esta mutación coexistía con otra mutación en el gen EDA. El segundo paciente hemos encontrado también que esta variante está asociada a una mutación en otro gen, en el VNT10A. Por lo tanto, no tenemos de momento ningún paciente sí, tenemos pacientes que solamente tienen esta variante, pero los pacientes que solamente tienen una copia de la serina 103-fenilalanina, el 40% presentan, son individuos que no presentan clínica. Bueno, otra proteína también importante, una proteína de señalización que interviene durante la embriogénesis y que se ha asociado con agenesia dental es la VNT10A. Hay otros genes que se han asociado a la oligodontia, pero nosotros de momento solamente estamos estudiando por aquello de que era el más prevalente. Y en este caso, lo que sí que hemos visto que, bueno, de los 3 pacientes que hemos diagnosticado, el primer paciente, en él hemos encontrado 2 mutaciones y consideramos que las 2 mutaciones encontradas son responsables de la oligodontia. En el segundo paciente solamente hemos encontrado una mutación y creemos que debe de haber otro gen responsable porque sucede igual que con las mutaciones en EDA. Seguramente en estos casos mutaciones en este gen son patogénicas si coexisten con mutaciones en otros genes. Entre nuestros pacientes con oligodontia, que eran 6, hemos visto que el 50% presentaban una mutación en VNT10A. Aunque no voy a hablar de la vía de señalización de la regulación NEMO, sí que voy a decir que hay otros tipos de displasia ectodérmica en la que están implicados otros factores, otras moléculas y que dan lugar a la displasia ectodérmica anhidrótica con inmunodeficiencia y que actualmente nosotros no estamos estudiando. La clasificación de la displasia ectodérmica continúa con aquellas displasias ectodérmicas que tienen mutaciones en proteínas que median en la comunicación ectodermo-mesodermo. Es importante esta comunicación ectodermo-mesodermo porque si no es así se desarrollan alteraciones. La displasia ectodérmica viene acompañada de alteraciones de estructuras derivadas del mesodermo como son el sistema musculoesquelético o genitourinario. Incluyo estas porque también están dentro de las clasificaciones que se hacen de displasia ectodérmica y entre todas estas categorías parece ser que el gen P63 juega un papel determinante y está implicado en diferentes síndromes que afectan fundamentalmente al desarrollo además de la dermis, al desarrollo orofacial y de las extremidades. Y nosotros hemos analizado este gen en 7 pacientes con ectrodactilia y en 3 de ellos hemos encontrado diferentes mutaciones. El incluir esto es porque a modo de conclusión quería decir que tenemos como un 10% de pacientes con hipohidrótica que no tenemos diagnosticados, tenemos la oligodontia también, no llegamos a un nivel de diagnóstico satisfactorio y tenemos una clasificación de displasia ectodérmica que en su conjunto presentan gran variabilidad clínica y mucha heterogeneidad genética. A veces incluso están asociados a factores de confusión, como puede ser la penetrancia incompleta y la expresividad variable. Esto dificulta el diagnóstico de las displasias ectodérmicas. Además, puede ser incluso que detrás de estos factores hayan otros genes implicados. Realmente, en la última clasificación que se ha realizado de displasias ectodérmicas, se han descrito hasta 163 entidades diferentes que implican al menos 77 genes.
Esto nos hace cambiar un poco el planteamiento de estudio de esta patología y en vez de estudiar solamente 4 de los genes que están implicados, pues actualmente y con la implementación de las técnicas de secuenciación masiva en muchos hospitales, el abordaje futuro, y no digo futuro, sino muy próximo, porque esto ya es una realidad, sería abordar el estudio con paneles que incluyan el análisis genético simultáneo de todos estos genes que se han asociado de uno u otro modo a esta patología. Y por último, agradecer a los colaboradores. Gracias. Muchas gracias. Y ahora la doctora María Barreda, que es investigadora predoctoral en la Cátedra de Genética y Enfermedades Raras del UCAM, nos va a hablar de los últimos avances, de las últimas novedades en la investigación en porfiria aguda intermitente. Buenas tardes a todos y gracias a la organización por invitarme a poder hablar de la enfermedad en la cual he centrado mi tesis doctoral. El propósito de mi charla pues, es hacer un breve resumen del estado actual de la investigación en la porfiria aguda intermitente, tanto a nivel regional como nacional e internacional. A modo introductorio, decir que la porfiria aguda intermitente es un tipo de porfiria de las llamadas agudas o hepáticas que se debe a un defecto en la síntesis del grupo hemo, concretamente a un defecto en el tercer enzima de la vía biosintética, debido a mutaciones pues, en el gen que sintetiza la enzima, que es la hidroximetilvilano sintasa, que da lugar a la acumulación de los precursores previos en la vía biosintética, que son el ALA y el PBG, y cuya acumulación son los responsables de la sintomatología de la enfermedad. Es una de las porfirias agudas más frecuentes. En las últimas publicaciones se ha visto que hay una prevalencia en España de 6,3 casos por millón de habitantes y presenta una herencia autosómica dominante, es decir, que el 50% que se tiene los individuos afectos tienen un 50% de probabilidad de transmitir la enfermedad a su descendencia. Clínicamente se caracteriza porque los pacientes presentan periodos de latencia clínica y cursa con episodios agudos, principalmente de dolor abdominal y acompañado con alteraciones neurológicas. En concreto, tenemos aquí cuáles son las principales alteraciones que se observan en los periodos de crisis. Y estos episodios agudos normalmente están desencadenados por la presencia de ciertos factores precipitantes, como son determinados fármacos, pero también la restricción calórica, cambios hormonales, principalmente en la mujer, infecciones, incluso consumo de alcohol. Se conoce que tiene una penetrancia incompleta descrita entre un 10 y un 20%, lo que significa que un paciente que es portador de la mutación, pues tan solo un 10 o un 20% va a desarrollar crisis. Muchos permanecen latentes a lo largo de toda su vida. Y se han descrito también complicaciones a largo plazo, independientemente de las crisis, como son pues, el riesgo elevado de sufrir hepatocarcinoma y de desarrollar enfermedad renal crónica. Concretamente, en la región de Murcia podríamos decir que se está muy familiarizado con esta enfermedad porque resulta que hay un acúmulo significativo de pacientes, hay una alta prevalencia de pacientes de porfiria aguda intermitente en la región de la Vega Alta del río Segura, que comprenden los municipios de Cieza, Barán y Blanca. Y en el año 2004 fue estudiado y publicado un estudio de 5 familias procedentes de esta región que llevó a la identificación de 22 pacientes de una mutación en concreto que era una deleción de 30 pares de base en el exón 12 del gen que compartían todos los individuos estudiados y gracias a un estudio de haplotipo se pudo comprobar que esto era debido a la presencia de un antecesor común, por lo cual se demostró pues, el efecto fundador de esta mutación aquí en la región de Murcia. La detección de esta mutación favoreció el establecimiento de un protocolo de estudio genético simplificado para detectar, en primer lugar, la mutación prevalente, llevado a cabo en el Centro de Bioquímica y Genética Clínica del Hospital Virgen de la Risaca. Y esto permitió también no solo identificar a los individuos que eran afectos, sino a los familiares,
que podían potencialmente ser afectos, aunque fuesen asintomáticos. De tal manera que se lleva a cabo un correcto asesoramiento genético en estos pacientes y, sobre todo, y lo quizás más importante es que se pueden, en los pacientes asintomáticos, instaurar medidas preventivas para evitar, en medida de lo posible, el desencadenamiento de las crisis, pues de los fármacos que se saben que son precipitantes, restricción calórica y todo lo que he comentado antes. También quiero indicar que actualmente en la región, aparte de la mutación prevalente, que es la de elección, que explica la mayoría de los casos, hay otras 2 familias que presentan otras 2 mutaciones distintas. Pues bien, la situación actual en la región de Murcia es que se lleva a cabo en la sección de genética médica del hospital el seguimiento periódico anual de 44 adultos y también de 9 pacientes pediátricos. Aunque actualmente, en este último mes, se han adherido más pacientes y realmente el número es de 50. En lo que se lleva a cabo el asesoramiento genético y se lleva a cabo el diagnóstico de los familiares, identificando nuevos casos. Actualmente, en nuestro cohorte de pacientes de estudio, en la unidad de genética médica, el 52% presenta historia de crisis, lo cual queda muy alejado de ese 10-20% que está descrito de penetrancia. Y se sabe que la frecuencia de las crisis son mayores en mujeres. Paralelamente al seguimiento de estos pacientes, desde la sección de genética médica, el Centro de Bioquímica y Genética Clínica y en colaboración con la UCAM, se está llevando a cabo, está en marcha una línea de investigación en esta enfermedad, de tal manera que lo que queremos hacer es analizar cuáles son las características de la enfermedad, tanto en población adulta como prestando también atención a la pediátrica y a los gestantes, sobre todo para estudiar las posibles complicaciones a largo plazo que se pueden producir en esta enfermedad. Otro objetivo es el análisis de la calidad de vida de estos pacientes y pues, la investigación de mecanismos moleculares que podrían estar implicados en esa penetrancia incompleta descrita en la enfermedad. De tal manera que se ha establecido un protocolo de seguimiento y de estudio que cuando un paciente diagnosticado acude a la consulta de genética se pone en marcha una serie de pasos en los que se lleva a cabo pues una exhaustiva recogida de la historia clínica, pero también se ha elaborado un cuestionario clínico en el que se recogen una serie de elementos y posibles complicaciones que podrían ser concomitantes para ver si la asociación con la enfermedad. Se lleva a cabo una analítica de sangre y de orina de control anual, un cuestionario de calidad de vida para recoger de manera subjetiva cómo la percepción de la salud de estos pacientes. Se lleva a cabo una exploración neurológica, una exploración en el momento en el que acuden a la consulta, se manda al cardiólogo también y si todo está normal no vuelve, no se sigue el seguimiento y lo que sí se hace es una ecografía abdominal anual en los pacientes. Y en los casos en los que se detecta mediante la exploración neurológica signos de polineuropatía, se lleva a cabo una resonancia cerebral y una electromiografía. Y además se está recogiendo muestras de sangre para biobanco. Esto para nosotros es muy importante porque el biobanco lo que hace es recoger una colección de muestras biológicas, tanto pues de ADN como ARN y linfocitos, lo cual nos permite tener material adecuado para la investigación que se recoge de manera anónima, que es accesible a la investigación, que cumple los requisitos de calidad y lo tenemos disponible sin tener que molestar múltiples veces a los pacientes que acudan a consulta para recoger muestras para cada vez que veamos que queramos hacer cualquier tipo de investigación. Entre los resultados preliminares, entre las manifestaciones clínicas que hemos encontrado en el estudio de los adultos de esa cohorte de 44 pacientes que he indicado antes, de manera relevante puedo decir que se ha encontrado que hay un alto porcentaje de pacientes en los que se produce una alteración, una elevación de la creatinina y que tienden a progresar enfermedad renal crónica y se ha visto que hay una clara relación entre presentar historia de crisis y desarrollo de la enfermedad renal crónica, cosa que también se han descrito en otras poblaciones de pacientes en Europa. Además, se ha descrito que un 25% de pacientes en fase de latencia clínica describen que tienen dolor abdominal frecuente. No se ha podido encontrar una asociación clara que sea realmente por la enfermedad, que sea claramente por episodio más leve, porque no se conocen los niveles de ALA y PBG en el momento en el que sufren esos episodios de dolor frecuente. Pero también parece ser que se han descrito en otras poblaciones y hay que prestar
especial atención a esto. El resto de porcentajes de casos de dispepsia, hipertensión arterial, dislipemia, hipertransaminasemia y diabetes son similares a los descritos en la población de control sano, por lo cual no podemos encontrar relación que estos porcentajes sean debido a la presencia de la porfiria aguda intermitente. Y como caso curioso, hemos visto que como he dicho antes, hay una mayor incidencia de casos de hepatocarcinoma. En nuestra población no hay ningún caso de hepatocarcinoma, pero sí nos hemos dado cuenta que un 11,4% presenta otro tipo de neoplasia, en concreto tiroides, ovario, mama y 2 casos de linfoma no-Hodgkin. Y aunque al principio no se le prestó mucha atención, hemos visto que hay una publicación de este año y en el último congreso de porfiria internacional también presentaron una revisión en una cohorte alemana en lo que encontraron que también había una alta incidencia de otros tipos de cáncer, por lo cual pues se le va a prestar especial atención, aunque no se puede achacar a la presencia de la porfiria aguda intermitente. En el caso de la porfiria durante el embarazo, hemos podido tener acceso al historial ginecológico de 15 mujeres, de tal manera que se ha podido revisar 40 embarazos. Y se ha visto que, como especialmente, en los resultados encontramos con respecto a lo que se encuentra en una población de referencia sana, que hay una elevación de los casos de hiperemesis gravídica y además se detectaron en un 5%, que fueron 2 casos, el desarrollo del síndrome de Gell, que hasta ahora solo se habían descrito pues, en otros errores congénitos del metabolismo, no se había descrito en porfiria, pero da la casualidad de que fueron 2 mujeres que presentaban feto-afecto de porfiria aguda intermitente, por lo cual podría ser un motivo más o un factor de riesgo para el desarrollo de síndrome de Gell. Y, por último, con respecto a nuestra línea de investigación, pues se está prestando atención de interés en el estudio molecular del posible papel que pueden tener los citocromos P450 como principal hemoproteína hepática y el papel del gen ALAS1 como regulador de la vía biosintética del grupo hemo, para lo cual se ha obtenido financiación en proyecto de investigación por la universidad, por la UCAM. El objetivo final del seguimiento y del establecimiento de esta línea de investigación pues es poder conocer lo suficiente la enfermedad para poder anticiparnos a la historia natural y, sobre todo, detectar de manera precoz pues, las posibles complicaciones a largo plazo, de tal manera que se establezca pues, un seguimiento específico de estos pacientes y que tengan una asistencia personalizada. Y luego quería resaltar a nivel nacional e internacional los estudios más relevantes que se están llevando a cabo en la porfiria aguda intermitente. Y comentaré especialmente pues, el estudio PAGORA, que es un estudio de cribado de porfirias en urgencias que se está llevando a cabo en España, y el avance en terapias avanzadas. El estudio PAGORA es un estudio que está finalizando este año de cribado de porfirias en urgencias que considero muy importante. Obtuvo financiación por el Instituto de Salud Carlos III y se inició en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Madrid, pero en el cual han colaborado servicios de urgencia de hospitales por toda España. Y lo que pretendía era pues, llevar a cabo un protocolo de cribado de porfiria aguda intermitente en los pacientes que acuden a urgencias con dolor abdominal no filiado, con el simple uso de un test, de la aplicación de un test llamado test de Hodge, que es un test que simplemente lleva un reactivo que en contacto con la orina del paciente que está sufriendo una crisis cambia de color e indica la posibilidad de que haya a la PRG y por lo cual seguir el estudio y dirigir el diagnóstico hacia porfiria aguda intermitente, que puede ser muy complicada y se puede retrasar mucho en los servicios de urgencia. Y su objetivo es conocer la incidencia de las crisis de porfiria en estos pacientes, pero además lo bueno que ha tenido es que ha servido como campaña de sensibilización para el estudio y el cribado y el uso del test de Hodge en los servicios de urgencia, para mejorar y acelerar el diagnóstico en estos pacientes que muchas veces se demora. Y por último, se está llevando a cabo la investigación en 2 tipos de terapias avanzadas en las porfirias agudas y en concreto en la porfiria aguda intermitente. Por un lado, a nivel nacional, el Centro de Investigación de Médica Aplicada de la Clínica Universidad de Navarra, y en colaboración con el Hospital 12 de Octubre, desarrollaron
un producto para terapia génica aprobado por la Unión Europea que consistía pues, en un derivado vírico que es capaz de vehiculizar y de llevar una copia sana del gen del enzima defectuoso en los pacientes con porfiria aguda intermitente, de tal manera que se pueda restablecer la síntesis hepática del enzima y, por lo cual, pues, reducir la clínica de la enfermedad. Actualmente ha pasado por una fase 1 de ensayo clínico en la cual se ha testado la seguridad de la administración del fármaco en pacientes con porfiria aguda intermitente y está pendiente la publicación de los resultados, pero en la comunicación de los resultados preliminares ha resultado exitoso, parece ser, con reducción en los niveles de ALPBG en estos pacientes y parece ser que la administración es segura. Y actualmente están trabajando en mejorar la eficacia del producto génico, la expresión cuando se introduce el gen, de que sea más efectiva para futuros ensayos. Por otro lado, también se está trabajando en otra línea, que es el tratamiento con RNA de interferencia, con un producto conocido como ALN-AS1, que también se está ensayando en fase 1 en Suecia y Reino Unido, y que lo que pretende es administrar ARN de interferencia que reconoce el ARN mensajero del primer enzima de la vía biosintética de tal manera que reduce su síntesis y favorece que no se sobreactive la vía, evitando que los pacientes que son incapaces porque tienen una menor función del enzima sean capaces de no acumular el ALA y PBG, los precursores que son los que desencadenan la clínica en estos pacientes. Pues en los resultados preliminares en los cuales se ha hecho un tratamiento en monodosis del ARN interferente en pacientes asintomáticos pero que tienen una alta excreción de ALA y PBG, se ha visto que es efectivo porque es capaz de disminuir la excreción de los dos precursores y se ha demostrado que realmente pues sí reduce la síntesis del enzima del ALAS1 en el hígado. Y además se ha comprobado que en seguridad del paciente es bien tolerado y no produce ningún tipo de efectos adversos. Actualmente están ensayando la dosificación de varias dosis, no solo el tratamiento de una sola monodosis, y sobre todo la aplicación en pacientes que tienen crisis recurrentes de porfiria. Y con respecto a este último, lo que también han puesto en marcha el consorcio europeo junto con el americano y la farmacéutica que ha desarrollado el fármaco, pues un estudio poblacional, prospectivo y multicéntrico en el cual pretenden estudiar previo al tratamiento, al ensayo clínico con el fármaco, al menos 100 pacientes con porfiria aguda pero que tengan ataques recurrentes. Tanto porfiria aguda intermitente como porfiria variegata como coproporfiria hereditaria, que son el grupo de porfirias agudas. Y su objetivo es conocer el curso clínico en estos casos de pacientes especiales en los que sufren crisis recurrentes, ver el manejo actual de la enfermedad y la carga que la enfermedad supone para ellos. Y sus objetivos secundarios, pues, es ver, además, pues, cuáles son los niveles durante las crisis en plasma y orina del ALA-PBG y sus niveles de expresión pues, del gen ALAS1 para poder luego aplicarlo al tratamiento y ver la efectividad con el tratamiento del ARN mensajero interferente. Y ahora mismo están, de hecho, en fase de reclutamiento. Y creo que en España un punto de reclutamiento es